A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. Pensando con banderas del Iber, la audición frente amplista, con Julio García y Charo Laitano. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Julio? ¿Cómo anda el vecino del barrio, que ya lo tenemos por acá? ¿Cómo están todos por allá, por el puerto? A nuestros compañeros de las cooperativas allá por San Gregorio, que siempre están con nosotros, un abrazo enorme y un abrazo muy grande a Sonia Calcaño en Colonia, que siempre nos escucha, más otros compañeros de Colonia, siempre contentos de tenerlos en nuestra audiencia. ¿Cómo nos comunicamos, Charo? Nos comunicamos, ojo que cambiamos el número, 098 25 27 26, 099 25 27 26, perdón, 099 25 27 26, o pensando con banderasdeliber@gmail.com o banderasdeliber1312@gmail.com. ¿Cómo anda, vecino? ¿Cómo anduvo la semana? Bien, por suerte, con algún pequeño incidente de salud, pero bien, y también ese pequeño incidente de salud llevó a ver las bondades que este gobierno, estos dos gobiernos consecutivos han llevado en tema de salud. La preocupación cuando uno entra a una puerta de un sanatorio y la obligación que tienen de cumplir ciertos requisitos por un cuadro, en este caso de alergia, por una desinfección, y cómo se cubre con toxicología, como se hace en el oeste cuando pasa algo con los niños de las escuelas por los agrotóxicos y todo eso. Eso es algo que no se ve, pero que cuando uno entra a una puerta de la mutualista por FONASA hay una obligación de hacer una serie de cosas. Por suerte fue algo pasajero, porque fue una desinfección, una alergia. Se ve que nosotros que somos medios bichitos no soportamos esas cosas. Muy bien, pronto para ir a actividades. Hay muchas actividades hoy, Charo. Hoy hay muchas actividades. El Frente Amplio está en plena campaña y hoy está en Malvin. Hay toda una movida en la zona de Malvin. A partir ahora de las 10 de la mañana empezaban desde los comités, a las 12 se juntan en Amazonas y Orinoco, con todas las banderas. Son no solamente los dirigentes y los legisladores, sino todos los vecinos, los frente amplistas, que salen a hablar con frente amplistas y con el vecindario, porque acá el tema es hablar con todos y que todos presenten sus inquietudes, las dudas que tengan, y ahí estaremos para sanearlas. Eso es hoy, a partir de las 10, 12:30 y 1, que va a estar Sendic compartiendo con todos los vecinos. Más allá de que hoy de tarde es la movida en Mercedes, en la Manzana 20, a partir de las 18 horas, con toda una movida con Chalamadre, porque pone tercera, porque Uruguay no se detiene ni se baja. Y mañana en Colonia, ese mismo grupo, y además los Diablos Verdes, aquellos que les gusta la murga, a partir de las 18 horas en la Plaza de Colonia, también se pone tercera, porque el Uruguay no se detiene ni se baja. Muy bien, ahí va a estar vecino, entonces, que ya está recuperado. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, a Fernando Lorenzo, que fue ministro de Economía, hoy es el director de la campaña del Frente Liber Sereni, el encargado jefe de campaña del Frente Liber Sereni, integrante de la 99.000, hoy integra la 99.738. Y bueno, Fernando, un placer estar contigo acá. Un gusto, Julio, Charo y el vecino. Y hay debates en materia económica, a pesar de que todavía no se han dado debates entre posibles futuros ministros de Economía. Digo, ahí tanto que reclamaba debate la calle Pou, cuando se planteó que se hiciera un debate entre el actual ministro Mario Vergara y la candidata a ministro por el Partido Nacional, se planteó de que no eran esos los actores que deberían de ser. Pero sí hubo discusiones, y particularmente lo que hubo en el Colegio de Contadores, en el cual Andrés Massoyer, encargado de macroeconomía del Ministerio de Economía, planteaba un poco las bondades que había tenido la política económica implementada por este gobierno, que no es la misma, lo decíamos en el programa, que Luis Alberto Heber decía en un programa de televisión, que era la continuidad de la política de Posada y de Bención, el tema macroeconómico, y destacaba todo la mejora de la productividad de la economía, la redistribución de la riqueza, la mejora de los ingresos, pero planteaba principalmente las contradicciones que trae la propuesta del Partido Nacional en materia de economía.
planteaba, tiene contradicciones al señalar recortes fiscales, al mismo tiempo prometer inversiones todavía mayores. Son cartas a los Reyes Magos. Para aplicar todo eso se precisaría un crecimiento del 10% del Producto Bruto Interno y tampoco se podría alcanzar. Y para ello se plantean recortes de $200 millones del Plan Ceibal, Agencia de Innovación, a la Agencia de Vivienda, AFE, a la lucha contra el cáncer y varias ONG. Y también hay un planteo de recortar $100 millones en gastos de mantenimiento que se destinan a medicamentos, vacunas, alimentos de hospitales, cárceles, limpieza y seguridad de los organismos públicos, entre otros. Esto es lo que plantea la propuesta del Partido Nacional. ¿Cómo ves todo este debate que se está llevando en materia económica? Bueno, lo primero que creo que tenemos que poner en la actualidad y situar las circunstancias en las que todas estas discusiones ocurren es que en realidad no se ha instalado un debate sobre temas económicos. Ha habido un par de instancias en las que ha habido discusiones, análisis, esbozos de propuestas por parte de referentes de los distintos partidos, pero no se ha instalado un debate sobre la economía y sobre lo que la economía ha aportado y puede seguir aportando y de la forma en que la política económica ha estado ayudando a este proceso. ¿Por qué? Porque en realidad se pueden hacer aproximaciones de análisis, se pueden hacer algunos comentarios, algunas matizaciones. Yo seguí muy de cerca lo que fue la exposición de Massoyer, que fue excelente, y muy de cerca también la exposición que hizo Pablo Ferreri también en un debate al día siguiente. Y es muy claro, digamos, que detrás de lo que es la aproximación que hasta el momento los partidos de oposición, fundamentalmente el Partido Nacional, le ha dado a los temas económicos, tiene dos aristas. Una, comentar y analizar algunas cosas como si se tratara de un análisis entre consultores económicos, sin abordaje político, sin fondo, y en segundo lugar, en una actitud que consiste en decir algo que hace muchos años se le acusaba desde filas oficialistas cuando eran gobierno, a todo el que hablaba sobre economía. Se hacen promesas imposibles de cumplir, fuera de contexto, absolutamente fuera de contexto, que no leen la realidad, que no entienden el proceso de transformaciones que ha ocurrido en la economía uruguaya, que no llegan a dar cuenta de las restricciones y las potencialidades que tiene el Uruguay, y creen que haciendo lo que siempre hicieron en materia, sobre todo de política fiscal, que es esencialmente de lo que hablan, creen que como pretenden haber sido mejores administradores, parece que con algunos ajustes en los gastos y algunos ahorros inteligentes, hurgando, rascando en todo lugar donde pueda haber una posible ineficiencia, desde ese lugar se van a encontrar los recursos para hacer obras monumentales, para hacer cambios monumentales en materia de orientación del gasto público. Y no se pierden nunca, por tanto, de decir que van a hacer ahorros, bajar impuestos y aumentar los gastos. Pero hay un telón de fondo que no podemos perder de vista, y yo creo que los frente amplistas eso lo tenemos que tener muy, muy claro, que detrás de las propuestas, cuando uno se analiza, hay un intento de desmontar la obra del Frente Amplio. Porque cuando se habla de reducir gastos y ser más eficiente en el Plan Ceibal, en innovación, en las áreas más cruciales para el desarrollo del país, que el Frente Amplio ha logrado activar, la inclusión digital, el acercar la computación y la conectividad a todos los niños del país, de nuestra escuela pública, a los jóvenes, la convocatoria a los docentes a transformar su forma de enseñar, y a la innovación, tan clave para poder seguir avanzando. Es ahí donde lo vamos a hacer mejor, donde nunca hicieron nada. Es ahí donde lo van a hacer mejor. Esto es, sinceramente, el telón de fondo de esta discusión. No hay discusión a fondo sobre la orientación económica, porque tienen que decir que esencialmente la política económica hizo un aporte sustantivo en estos años a generar nuevas potencialidades en nuestro país. Lo tienen que reconocer. Y como tratan de no reconocerlo, tratan de inventar algunas formas de
de establecer dudas, críticas, pero siempre en el terreno del análisis. Fíjese que todos los compañeros y compañeras, todos los que nos escuchan, tienen que tener muy claro, críticas yo no he visto. He visto análisis, hay que un poco menos de inflación, vamos a ser más austeros. La palabra austeridad, si lo escuchan en Europa o en algunos lugares en términos de lo que ha significado en términos de desmontar derechos adquiridos y cuestiones de bienestar, verdaderamente la palabra austeridad tiene mucho contenido político y mucho contenido en términos de lo que son las construcciones humanas. Es austeridad, totalmente preocupación negativo por la estabilidad monetaria, por la inflación. Lo que no dicen es que los primeros 10 años de inflación de un solo dígito, consecutivos en este país, desde que yo estoy vivo, desde finales de los años 50, principios de los años 60, los primeros 10 años consecutivos donde la inflación fue de un solo dígito y hubo estabilidad y previsibilidad en la economía, fue durante los gobiernos del Frente Amplio. Del 2005 al 2014. Esa es la etapa de estabilidad monetaria más grande. Y además no se necesitó culpabilizar de la inflación a los salarios, y se compatibilizó con las remuneraciones de trabajadores, de quienes hacen esfuerzo, con los ingresos familiares, con todos progresando y avanzando, porque es posible, porque el problema es, detrás de la propuesta del Frente Amplio hay una enorme confianza en las potencialidades de este país. Lo que hizo la política económica en Uruguay fue simplemente interpretar algo que estaba en la realidad. No inventó un Uruguay que no existía. El Uruguay existía, las potencialidades estaban. ¿Había potencialidades para innovar? Sí, había. Claro que había potencialidades para innovar. ¿Había innovadores? Vaya, había jóvenes en condiciones de competir internacionalmente en matemática, en física, en química. Claro que estaban. Lo que pasa es que lo que se necesitaba era colectivizar y construir una realidad en la que esas cosas pudieran expresarse. Para eso la contribución de la política fue esencial. Perdón que lo interrumpa, porque con respecto a eso es lo que nosotros venimos hablando y estamos viendo con la gente en el barrio, lo estamos comentando, que este gobierno estos últimos 10 años le dieron el valor a las personas, sino el valor al dinero y a la economía. Y que el Frente le dio ese valor adicional que lleva a que hoy estaban discutiendo sobre la feria, una feria de sábado de tarde, que cada vez hay menos gente vendiendo cosas de periferia, o sea, vendiendo sus cosas de la casa, y cada vez hay más gente comprando. Y otro de los problemas que tenemos también en las zonas abiertas es que ya no hay más aquellos que iban golpeando, que dicen, buscando, señor, quiere que le corte el pasto, quiere que le pasto, y ahora están los carteles que dice preciso jardinero. Y esas son pequeñas cositas que el otro día estábamos hablando, que son el cambio de la valorización de las personas, el cambio del valor que se le da a la gente en la inversión social, la inclusión de los niños. Realmente son pasos que fueron cortitos, muy cortitos de repente, pero son pasos firmes, y que cuando estaban hablando candidatos de otros sectores que quieren incursionar en eso, y les dijeron, pero nosotros vamos a seguir con esto, y no le pudieron decir si seguían o no seguían con esta política económica. No supieron decirle, porque cuando le preguntaron sobre la ley de tercerizaciones, no nos olvidemos que hay muchos productores y chicos que trabajan en las cosechas, que hoy tienen las 8 horas que antes trabajaban de sol a sol, que trabajan en las empresas de limpieza, que trabajan en casa, y que se sienten realmente protegidos porque hubo esa valoración. Y en la propuesta que se está dando hoy desde los partidos de oposición, es una propuesta a barrer todo eso que se venía haciendo hasta ahora. Dos cuestiones. Una, no dicen que van a barrer con todo. Eso es lo que nosotros estamos convencidos que piensan, pero no lo dicen. No actúan con franqueza, y sobre todo al vecino y a los vecinos. Un comentario respecto a esto que tú estabas diciendo, y es que probablemente lo más importante que ha ocurrido en estos años es que los uruguayos, todos nosotros, hemos recuperado la autoestima. Eso es un intangible, es formidable. Recuperar la autoestima y creer que podemos hacer cosas por nosotros, por nuestra comunidad, por nuestra familia y por nuestro país. Y la política tiene que convocar a ese cambio de actitud para pensar cosas grandes para el futuro. Cosas grandes. El plan Ceibal. Claro. Mirarlo solo en términos de lo que es la apuesta pedagógica. Es mirar solo una arista
en términos de la conectividad, las potencialidades de enseñanza, de aprendizaje, esto de que el inglés se pueda acceder desde todos los rincones y de todas las escuelas a través de medios electrónicos, las tecnologías los permiten, el acceso a la tecnología lo permite. Pero eso, yo creo que hay una cosa mucho más importante detrás del Plan Ceibal que trata de ser desconocido, que trata de ser tecnificado, y es un proyecto que mostró la osadía de los uruguayos por construir un modelo de inclusión digital único. No hay nadie en el mundo que haya hecho una apuesta de inclusión tan amplia. Hicimos algo de lo que nos sentimos orgullosos. Claro, siempre que nos sentimos orgullosos de algo, como somos críticos, como tenemos un sentido de la autocrítica profundo, siempre vemos lo que falta por hacer. Claro. Había una canción muy bonita que decía, terminaba diciendo, por todo lo que falta y lo caminado. Sí. Pero ponía todo lo que falta primero y después todo lo caminado. Ahora, y me parece que eso es lo importante. Detrás de esta recuperación de autoestima, de confianza, es donde se explica que haya trabajo, que haya aspiraciones, que haya críticas, que se quiera más, que se aspire a más. Lo que pasa es que lo que tenemos que convencer a los ciudadanos es que muchos de los logros que obtuvieron es por su esfuerzo, pero otros porque hay muchos que creían en el esfuerzo de los demás y lo creyeron desde la política. Y convocar a la política y no hacer de la política algo lejano es algo que a mí me ha convocado toda la vida y convoca todavía, por suerte, a mucha gente. A muchos más tiene que convocar. A muchos más. Ahora, Fernando, en la década del 90, yo recuerdo cuando yo estaba participando en el secretariado del PICNT, se hablaba del efecto tequila, el efecto asiático, la crisis brasilera, ¿eh? Y todos esos eran problemas enormes, que sin duda son problemas enormes de lo que pasa en el contexto mundial. Ahora, aquí hubo una crisis en Estados Unidos en el 2008, ¿eh? Y Uruguay movió pero no complicó. Hubo una crisis en Europa que todavía se sigue en algunos países europeos con muchos problemas. Hay un problema de recesión en Brasil, que hay que verlo con mucha atención, ¿eh? Ahora, Uruguay en materia económica tiene una solidez. Lo que tú decías del dígito en los 10 años, ¿es por el viento de cola, como dicen los partidos tradicionales? En primer lugar, esto de la estabilidad y la previsibilidad que hay para emprender actividades, proyectos, para alquilar la casa que no se podía alquilar, para tratar de comprar la vivienda que no se podía comprar, para tratar de hacer una reparación en la casa que no se podía hacer, para renovar el equipamiento básico del hogar, para conseguir mejores condiciones de confort, para poder tener unas vacaciones que muchos uruguayos no podían tener, que muchos jubilados no llegaban a tener. Para pensar en ampliar la familia a los jóvenes para que haya quinceañeras que puedan festejar sus 15 años en actividades promovidas desde las políticas públicas, para conseguir un conjunto de cosas que hoy están ocurriendo, para darle continuidad a este proceso. Se asienta sobre esa estabilidad y previsibilidad que se ha logrado construir. En el pasado, a falta de confianza, de previsibilidad, de estabilidad, a falta de todo eso, se le echaba la culpa siempre de nuestros fracasos a lo que ocurría afuera. Los uruguayos no éramos responsables de nada. Lo que hiciéramos de bien o hiciéramos de mal, los uruguayos le importaba muy poco a la realidad. Un mensaje terrible. Si cada vez que nos iba mal la culpa no era nuestra y cuando nos iba bien eran los méritos de algunos iluminados, verdaderamente las cosas eran muy poco alentador. En estos años lo que ha ocurrido es que las transformaciones que se han procesado son de tal envergadura, son de tal significación. Nuestra generación no asistió a un proceso de transformaciones durante nuestra vida como el que hemos asistido en estos 10 años. Lo construyeron todos los uruguayos. Pero esas transformaciones hacen que hoy pueda haber cambios de contexto regional o internacional y que Uruguay tenga elementos propios con los que tratar de diferenciarse y poder diferenciarse. No estamos nunca blindados frente a las dificultades de exterior. Ninguno de nosotros se abstrae y puede quedarse aparte de lo que son las adversidades colectivas. Cuando hay un problema colectivo lo sufrimos todos. Igual es el mundo, igual es la región.
Esas cosas pasan siempre. Lo que pasa es que si uno está mejor preparado, si uno tiene más confianza, si construyó elementos con los que ser menos vulnerable, con los que aprovechar mejor las oportunidades, resulta que la construcción personal y colectiva de los uruguayos hoy importa más que las cosas que pasan de afuera. Hace mucho tiempo que no hay viento de cola. Hace mucho tiempo que hay dificultades. Y los uruguayos estamos hoy todavía disfrutando de nuestro esfuerzo. Ninguno de nosotros tiene que agradecerle a nadie del exterior ninguna de las cosas buenas que nos han pasado. Y tampoco tenemos derecho a, cuando ocurre algo que no es lo que queríamos, decir que eso no es nuestra culpa. Ser responsable es muy importante. El Frente Amplio de la Recuperación de la Confianza la hizo sobre la base de la responsabilidad, no sobre la base de decir que cada vez que algo sale mal lo hicieron otros. Y cada vez que hay algo bien es mérito nuestro. Eso es no ser del pueblo. La gente del pueblo sabe que eso no es así. Sabe que eso no es así. La gente sabe que no es así. Sabe, porque la gente que hoy tiene mejores ingresos es porque trabajó. Los empresarios que han logrado recuperar sus negocios, que han logrado ir adelante, lo hicieron con su esfuerzo. Lo que pasa es que hubo, desde la política, desde las políticas públicas, una apuesta a que eso estaba vivo, que se podía activar, que podía utilizarse para provecho personal, para provecho familiar y para provecho de toda la sociedad. Y eso hoy, para quienes vivimos durante muchas décadas, perplejos, dañados por la discusión sobre la viabilidad del Uruguay, pues no podemos olvidarnos que hasta hace no mucho tiempo la discusión terminaba siempre en nuestros hogares, en nuestros grupos de amigos, en los lugares sociales donde nos encontramos, si esto era viable o no. Claro. Hoy sabemos no solo que es viable, sino que podemos progresar, lo podemos hacer con orgullo, con cosas innovadoras, con proyectos importantes, con un mensaje alentador y al mismo tiempo asumiendo las cosas que faltan por hacer. No se puede entender la agenda de prioridades de los uruguayos hoy, las prioridades que sentimos nosotros, si no es a la luz de lo que conquistamos. Hay cosas que hoy son temas de importancia que no lo eran en el país de la emigración. Claro. En el que teníamos familiares y amigos todo el tiempo, constantemente dejándonos a buscar suerte en otros lados. En el país del subempleo, de la pobreza, de la, no solo que estaba en esa situación, sino que progresaba en esa situación. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! ¿Qué contenido alentador? ¿Para qué necesitábamos infraestructuras, educación? ¿Para qué? ¿Para qué? Para la postración. Hoy necesitamos educación porque los uruguayos necesitan de la formación cada vez más para seguir progresando. Y son conscientes los uruguayos. Necesitamos infraestructura porque ahora se usan. Claro. Se dañan, sí, claro. El esfuerzo tiene que ser más... Pero, por favor, si tendrá que ser más grande. ¿Cómo no va a tener que ser más grande? Ahora, yo creo que en la campaña, lo hablamos con Charo antes de entrar al programa, en la campaña, capaz que el debe que estamos teniendo es no poder obligarlos a hablar. Porque cuando ellos hablan, porque es una campaña marketinera, de publicidad y publicidad y publicidad. Ahora, cada vez que hablan, planteado Consejo de Salario, la calle de Pou planteó de que va a continuar, pero que hoy está desbalanceado. ¿Para dónde está desbalanceado? Si cuando se incorporaron los consejos de salario, un trabajador de una empresa de seguridad ganaba 14 pesos la hora y hoy gana 80. ¿Está desbalanceado? ¿Esas empresas de seguridad se fundieron por aumentar los salarios? Cuando plantea derogar la ley de responsabilidad penal empresarial, que lo que logró eso fue, con muchas dudas también nosotros pudimos ver cómo se transitaba el debate, pero se redujo la accidentabilidad y no hay ningún procesado en esa materia. El trabajo de 8 horas de los peones rurales son leyes que son importantes para los más desprotegidos, ¿no? Donde la balanza estaba inclinada mucho para el otro lado, ¿no? Y que todas esas leyes las votó en contra de la calle, porque cuando preguntan, cuando él siendo diputado, todas las leyes las votó en contra. Lo que hoy dice que está bien, que se hizo, él no lo votó. Ahora, ¿cómo logramos eso? Que empiecen a decir realmente lo que piensan. Yo creo, en primer lugar, lo dicen todo el tiempo. Lo dicen todo el tiempo. Lo que pasa es que hay que escuclarlo. La posición, la forma en que estaba inclinada la cancha
en materia de las posibilidades de quienes trabajan y hacen esfuerzos, de aprovecharse del esfuerzo que estaban realizando, trabajadores, empresarios. Las condiciones reales eran verdaderamente, eso sí que era la cancha inclinada. Y el Frente Amplio lo que hizo fue niveló la cancha y le dio derechos, oportunidades y capacidad para ejercer esos derechos a quienes no lo tenían. Ahora, eso genera una realidad completamente distinta a la que vivimos en los años 90, en la que barrieron con todas esas herramientas. Porque hay que recordar que del 84 al 89, buena parte de las mejoras ocurridas en la sociedad y del crecimiento de la economía, gracias a la institucionalidad de la negociación colectiva, drenó y llegó a muchos. Pero llegaron los años 90, pusieron pie las ideas que nosotros hemos combatido, y la cancha se desniveló absolutamente. Y si no hubiera existido un fracaso rotundo de todo lo que detrás de esas ideas y de esas propuestas había, si no se hubiera derrumbado todo eso, porque no nos podemos olvidar que eso se derrumbó. Entonces, el problema más grave que tienen hoy es que aceptan nuestra construcción y dicen, no, lo vamos a hacer un poco mejor. Claro. Pero en realidad lo que se quedaron sin su propuesta. No tienen más la propuesta en la que creen. Entonces, cuando nos acercamos a los temas concretos, vuelve a aparecer lo de siempre. Vuelve a aparecer que las conquistas sociales, las conquistas de las 8 horas, que los progresistas creemos en ellas. Los progresistas construyeron la jornada laboral de 8 horas en el Uruguay del pasado. Los progresistas lo hicieron. Y cuidado, en aquel momento, las mismas voces reaccionarias alertaban sobre el problema que iba a tener el ejercicio de esos derechos laborales, que en el medio rural, donde las cosas han cambiado para bien, donde las transformaciones son espectaculares, donde se han generado muchas de las cosas de las que los uruguayos nos podemos sentirnos más orgullosos, de las transformaciones productivas, de un sector agropecuario moderno, en ese lugar, ahí el ejercicio de los derechos es más importante que en otro lugar. Claro. Es ahí donde hay prosperidad y donde hay riqueza, es donde tiene que haber más equilibrio, más derechos, mejor ejercicio de los derechos. Vecino. Un blanco de poncho no quiere este gobierno, dijo un vecino mío. Uno quiere, este intento de gobierno que es el de la calle, ¿no? Un blanco de poncho no quiere la calle. Tenemos un mensaje de los pescadores artesanales de San Gregorio invitando a una actividad el viernes 5 de septiembre a las 10 de la mañana en la Plaza Constitución, marcha, jornada con autoridades nacionales por la enseñanza técnica, comodato con la UTU, por la Escuela Náutica y la Pesca de nuestro centro astillero regional en el Río Negro. Después una asamblea general el próximo viernes 5 a las 10 horas, San Gregorio Polanco. Eso sí que son activos. Nos estamos yendo, sale un poquito el sol y usted se va ya para San Gregorio Polanco. Es decir, usted no tiene. Queremos invitar, y lo sabe bien Fernando, para este lunes que se lanza esto que estamos pidiendo todos los frente amplistas, una nueva etapa de la campaña, que son los 4 lunes con propuestas. Este lunes Tabaré Vázquez y Raúl Sendic van a estar en el auditorio de Antel, ahí por la calle Guatemala, hablando sobre, con todo un equipo, este ciclo de 4 charlas que va a ser sobre producción, innovación, ciencia y tecnología. Así que están todos invitados porque, ojo, la entrada es libre. Lunes 20 horas en el